Bien, para ahondar en el acontecer legislativo en esta mañana de martes en la Comisión de Ambiente, los diputados del Foro Legislativo pues aprobaron una moción para llamar con la fuerza pública al ministro de Ambiente, Frans Tattebak, por no haber llegado y enviar al viceministro de Ambiente debido a que estaba en una actividad en Abu Dhabi donde no justificó ante los diputados su ausencia o el motivo de su ausencia tras la convocatoria de los legisladores. Para poder ahondar sobre la resolución que dio la Sala Constitucional en torno a delimitar las 188 hectáreas del refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo para que se recupere a estas propiedades. Bien, vamos a ver parte de estas intervenciones porque la moción fue presentada o impulsada por el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo vemos a continuación. Doña Ayadí, ¿cuántos años lleva usted desempeñándose como...? Aproximadamente 20 años, señor diputado. Ok, y desde entonces se utiliza la misma metodología para elaborar los estudios de razonabilidad de precios en los procesos licitatorios. Como todo proceso contractual y procesos de actualización, sí, se mantiene la misma metodología, pero está avanzado, ha mejorado, ha sido ampliada también en muchas ocasiones, tanto por nuestros órganos reguladores como por la propia jurisprudencia. Gracias. Doña Ayadí, ¿me puede confirmar si existe el estudio de razonabilidad de precios de la licitación mayor 2023 LY-000002-00110-1142 de fecha 19 de marzo de 2024 que se elaboró en el área de contabilidad de costos? ¿Sí o no? No, señor. No existe. No existe como informe, no, señor. Como informe no, el estudio existe. No como estudio, no, señor. Señor diputado, sobre el documento no me puedo referir por ser parte de la investigación penal que se encuentra en este momento en la Fiscalía. Sin embargo, lo que debo aclarar es que el único estudio formal, integral, que nosotros desarrollamos es el que está subido en SICOP en la fecha de abril. No hay otro estudio previo a ese. Ok, con respecto a ese estudio, los criterios que se utilizaron fueron una elaboración de una banda de tolerancia respecto a la mano de obra, en donde se tomó como base el salario mínimo Ministerio de Trabajo. El máximo de esa tabla se consideró los salarios caja, que incluían pluses salariales, que incluían lo que era anualidad, y en este rango de tolerancia fue donde se analizaron los costos individuales de estas ofertas. Igualmente con alquileres, que se hizo una comparación con la compra anterior, con la compra que venía en curso, y se encontraron hallazgos importantes, especialmente una compra que veníamos pagando un costo de 8 millones de alquiler, que por cierto es la primera oferta que indicó el diputado, pasó a 64 millones. Entonces, veníamos pagando 8 millones y resulta que para esta compra íbamos a pagar 64 millones de colones. ¿Por qué? Mensuales, ¿verdad? Eso mensuales. Y diferentes hallazgos que se fueron identificando, que llegó a la conclusión pues de que las ofertas estaban realmente aplicando costos excesivos, igual en utilidad, que se daban incrementos hasta de un 300% en utilidad. Bueno, en alquileres, que lo dije, aumentos de 500%, vamos a ver qué más. Salarios administrativos, que también teníamos diferencias sustanciales con respecto a los salarios caja, donde el salario promedio caja de un administrador, estamos hablando que era de unos 3 millones 200, y se nos estaban cotizando costos de 5 millones 600 por este mismo funcionario. Sí, debemos de tener claro que la razonabilidad de precios corresponde a una comparación en iguales condiciones.
Entonces tenemos que tener una claridad de que la referencia que utilizamos, como lo mencionó Esteban, la construcción que nosotros desarrollamos tenía que tener esas variables de comparabilidad. O sea, si habían diferencias en la nueva licitación. Debido a que una de las variables que utilizamos para poder comparar era la compra histórica, teníamos que tener claridad de que esa compra histórica estaba en iguales condiciones. Y es correcto, la compra histórica, que es la compra directa, que es la que está actualmente vigente, tenía servicios, tenía personal, tenía horarios diferentes a los que estaban planteándose en esta compra larga, como mencionó usted. Que el documento se hizo de acuerdo a la metodología que corresponde, se realizó con los datos que ellos cuentan al interno y que son oficiales, y que el único documento oficial es el que se sube a SICOP. El resto yo creo que no vale la pena ni siquiera discutirlo. Sobre el tema de Gandoca Manzanillo, donde los diputados aprobaron una moción para llamar con la fuerza pública al ministro de Ambiente, Franz Tattebach, luego que no indicara ninguna justificación para ausentarse tras la convocatoria de los diputados. Eso fue una moción impulsada por Ariel Robles, diputado de El Frente Amplio. ¿Qué fue lo que dijeron? Vemos las intervenciones a continuación. Señor ministro fue convocado directamente. Don Franz Tattebach fue convocado. Al día de hoy, en esta comisión no hay ningún correo formal de ni siquiera el ministro diciendo no voy a participar, voy a enviar al señor viceministro, al cual, con todo el respeto del viceministro y demás, lo podemos entender que él esté aquí, y si el ministro le pide que venga, tiene que venir. Pero aquí a esta comisión ni siquiera el ministro nos envió, lo que nos envía es un engaño a las 9 de la mañana. Él ya sabía que supuestamente no iba a venir, entonces, ¿por qué nos manda aquí con instrucciones superiores? Se confirma la asistencia del señor ministro del MINAE en la siguiente invitación a la comparecencia a la Comisión de Ambiente. Aquí lo tiene, o sea, él mandó diciendo que sí venía a las 9 de la mañana. Señor presidente, yo solicitaría, por favor, que se discuta la moción que presentamos ahí, porque esto es una negativa del señor ministro para venir a una comisión a comparecer. Y eso, si el señor ministro no quiere venir, tranquilo, con una convocatoria en la que le hemos acomodado las fechas y demás, entonces que la fuerza pública proceda a buscarlo para traerlo a comparecer a la Comisión de Ambiente como corresponde, porque estas no son prácticas de un Estado democrático. Si el señor ministro no quiere dar la cara, que no la dé, pero eso es un tema que le corresponde estrictamente a él responder. Y yo, con todo el respeto, al menos yo no le voy a hacer preguntas al viceministro, o sea, no les tengo por qué hacer preguntas a él cuando fue el ministro convocado. Esta es una práctica que no se debe seguir dando en la Asamblea Legislativa. Yo quería hacer la aclaración, que el señor ministro no está acá porque está en representación del país fuera de nuestras fronteras, y es por eso que yo vengo en calidad no de viceministro, sino de ministro ahí. Precisamente por eso, y ante la invitación que se da de esta honorable comisión al ministerio para que venga el ministro, yo creo que en calidad de que me sustenta o que yo represento, yo bien podría atender las inquietudes que eventualmente se puedan presentar con respecto a lo que es particularmente la sentencia y el caso de Gandoca Manzanillo. Me parece una falta de respeto y de seriedad escuchando lo que acaba de leer la diputada Cambronero. No es posible que se le tome el pelo de esta manera, como dijo el diputado Robles, no a la Asamblea Legislativa, a las y los costarricenses que están representados, por ejemplo, en las personas que en este momento están en barrio al público. Y hacer la aclaración que la Asamblea Legislativa no hace invitaciones a las comisiones. La Asamblea Legislativa hace convocatorias a las comisiones. Aquí no se le invitó a alguien a venir, aquí se le convocó para que viniera a comparecer. Y con esa seriedad debe tomarse el tema. A mí me gustaría que el señor viceministro indique desde cuándo sabía él que asumía como ministro y que el ministro estaría fuera del país. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tal vez señor viceministro, si puede darle respuesta a la consulta realizada por la diputada Larios. Sí, claro, con mucho gusto. Diputada Larios, como ustedes saben, procedimentalmente, ante cualquier salida que tenga el señor ministro, tienen que nombrar quién lo va a sustituir, ¿verdad?, para la representación del ministerio. Esto, si no recuerdo mal, desde el jueves o el miércoles
No sé si tal vez si puedo consultar efectivamente aquí a la asesoría de Uri, pero creo que de miércoles o jueves fue que se me hizo el nombramiento. Y Lo que indica el por tanto es que se le instruye a Procuraduría General de la República, al SINAC, MINAE, y que ejerzan las acciones pertinentes para hacer dicha recuperación. Además, dice que esa sentencia tiene efectos declarativos y tiene efectos retroactivos a la vigencia, a la entrada en vigencia de la ley. La ley, y además que se respeten los derechos adquiridos de propiedad. La ley entra en vigencia en el 2014. La sentencia 26.300 del año 2024 tenemos la particularidad de que las notas están incluidas en la parte considerativa, generando una posibilidad de interpretación de qué es lo que se quiere o no se quiere decir, o si son vinculantes esas posiciones o no son vinculantes. De suerte tal que la sentencia en realidad es muy concreta. Lo que dice básicamente la posición de mayoría o la mayoría es, lo que aquí se discute es si se ha dado cumplimiento o no al voto 12.745 del año 2019. Se constata que el MINAE no ha dado cumplimiento porque no ha delimitado las zonas boscosas que corresponden y deben ser devueltas al Refugio Nacional de Vida Silvestre. Mejor, porque así lo reconfirmo. Bien, como ustedes pudieron observar, esto fue parte también de esta comparecencia en la Comisión de Ambiente, quien estuvo también presente, Iván Vicente, quien es el Procurador General, y así como Osvaldo Artavia, el presidente del INDER. Nueva fecha para que vaya a comparecer el ministro Franz Tárteva quedó agendada para el próximo martes 21 de enero, igual a las 9 de la mañana. Esta es la información que les tengo desde el acontecer legislativo, encuesta de moras en la propia Asamblea Legislativa, a quien también la tengo aquí a mi espalda. Trabaja en cámaras de Rafael Collantes. Regresamos, don Jerry, donde usted tiene más información.